Súper, está grabando. Bueno, la clase de hoy día se va a tratar de primeros auxilios. Vamos a entender lo que es un primer auxilio desde un punto de vista práctico, ¿ya? Mencionarles como paréntesis también que el día viernes deben entregarme sus videos, ¿ya? La pauta la tienen, ya deben seguir la rúbrica. Mientras respeten esa rúbrica, no deberían por qué tener nota inferior a 6. Lo único que les podría jugar en contra sería tal vez, no sé, la técnica, la forma o el formato del video, ¿cierto? Que le podría jugar en contra, cosas que no se pueden manejar muy bien, ¿ya? Pero yo no soy tan estricto en ese sentido, ¿ya? Entiendo que es su primera vez en este sentido, no, es algo que es sumamente fácil al momento de aplicarlo dentro del punto de vista práctico, cuando estén internos o estén haciendo prácticas clínicas, ¿cierto? Es algo muy fácil de hacer y muy fácil de asimilar, solo que esta vez desafortunadamente nos tocó detrás de una pantalla, ¿ya? Pero lo que no quita la intención de realizar una buena actividad y una buena práctica, ¿ya? Entonces el viernes, Tabita, te encargo reunir los links porque lo vamos a subir a su canal de YouTube, ¿cierto? Y me van a mandar el link del video para que yo lo pueda revisar de forma más ordenada. La nota va a estar lista el mismo día, ya me lo entregan en la mañana y el mismo día en la mañana está la nota, ¿vale? Tengo día libre en el hospital, así que tengo tiempo para solamente revisar sus trabajos y poderle entregarle el mismo día la nota, ¿ya? Eso no se preocupe. Cierra paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día desde el punto de vista de primeros auxilios, que va a pasar para la próxima unidad como evaluación? Ya. Vamos a entender que los primeros auxilios son la parte inicial de todo tratamiento o rehabilitación de un paciente de carácter de emergencia. Nosotros, yo que trabajo en el servicio de urgencia del hospital, les puedo decir con experiencia propia que un kinesiólogo puede trabajar en primeros auxilios. Es un campo no explorado y poco explorado por los colegas, ¿cierto? Pero es un campo entretenido. Las normativas del MinSal hablan que pueden ser enfermeros, matrones y kinesiólogos los reanimadores del SAM, ¿ya? Ya le estamos torciendo la mano incluyendo un kinesiólogo en el servicio de urgencia. Ya, si no es por pandemia, probablemente seguimos dando la lucha de un kinesiólogo en el servicio de urgencia. Dentro del punto de vista práctico, influimos mucho ya que manejamos la vía aérea, tomamos decisiones en vía aérea, ¿ya? Mi decisión en parte del tema del manejo avanzado de la vía aérea con intubación corre por mi cuenta, o sea, los médicos me preguntan a mí, ¿qué opinan? A excepción de los médicos con más experiencia que aún no entienden que un kinesiólogo está ahí y puede dar una sugerencia. De hecho, el día de ayer tuve un caso puntual de una paciente de 25 años que tuvo un accidente de alta energía, acá en Puerto Montt. La atropelló un camión, cabeza reventadísima, pero dentro de todo solo sacó fractura cervical, hematoma subdural, ¿cierto? Fractura de cráneo, fractura de base de cráneo, igual fue un poco complejo el accidente que tuvo, ¿ya? El tema es que llegó intubada, pero la paciente no ventilaba. Entonces, habían dos problemas, dos clínicas, y es donde yo quiero hacerles entender que el primer auxilio no solo indica la parte del manejo inicial, sino que también podemos hacer un primer auxilio intrahospitalario, ¿ya? Lo que pasó fue que el CAF del tubo endotraqueal estaba roto, y nadie lo iba a ver porque nadie tiene vista de rayos X para ver un tubo dentro de la garganta de un paciente. Entonces, lo que te entrega la clínica y la experiencia de ver pacientes día a día es que me percaté de que el CAF estaba roto con el cafómetro, con una jeringa y con simplemente ver la mecánica ventilatoria del paciente. A lo que voy con esto es que el ojo clínico es sumamente importante en primer auxilio, ¿ya? Siempre hay que creer a los signos y a los síntomas que nosotros estamos percatando en el momento, ¿ya? Por ende, primeros auxilios, no sé si a alguien le llama la atención el tema de lo que es unidad de urgencia y emergencia dentro del punto de vista kinésico, pero es algo que nosotros día a día nosotros estamos incorporando mucho más en el diario vivir. Lamentablemente, dentro de lo que es la malla académica, primeros auxilios y emergencia pasa a ser casi un ramo, de hecho una unidad de un ramo. No es mucho lo que se aprende ¿cómo se llama? En la malla curricular de kinesiología, y en las que he visto, en la malla curricular desde la Chile hasta el de la Concagua. No aparece tan extensamente el manejo del paciente crítico.
Es algo que los colegas, que yo busqué por fuera, ya dentro de lo que es mi especialidad, que es la geriatría. Entonces, como introducción a lo que vamos a ver ahora, vamos a entender que los primeros auxilios se dividen por etapas, ¿ya? Se divide de un primer auxilio primario y secundario, y vamos a ver lo que son las maniobras y técnicas que podemos utilizar de manera inicial, ¿ya? Recuerden que primer auxilio no es un tratamiento, es una unidad de salvataje, ya que yo tengo que llegar lo más pronto posible a un centro asistencial, y no es porque no pueda, es porque necesitamos de maquinaria avanzada para tratar a ese paciente. Ya es imposible tratar y revivir un paciente en calle, o sea, de hecho sí se puede, ¿ya? Pero las herramientas que nosotros necesitamos para eso, además de las drogas vasoactivas, ¿cierto? Son muy grandes, que solamente lo podemos realizar en un centro asistencial porque no tenemos un resonador magnético, no tenemos un TAC, ¿cierto? En una ambulancia como para poder diagnosticar y tratar al mismo tiempo. Sería ideal, pero no lo tenemos. ¿Ya? Vamos a presentar la clase ahora, pero 5 minutitos de introducción. Cualquier duda, consulta, como voy a estar presentando la clase por mi pantalla, hablan nomás, ya no es necesario, ¿cómo se llama?, mandar un mensaje, porque si no tendría que sacar la diapositiva y leerlo, ¿ya? Cualquier cosa hablan, y si alguien escribe porque tiene el audio malo, algún compañero o colega ahí que active su micrófono y lo diga en voz alta, ¿vale? Consejo, bombardéenme a preguntas, ¿ya? Aprovechen esta instancia de bombardearme para que puedan entender y aplicar lo que son los primeros auxilios. No van a salir expertos en una clase, menos en una clase de 1 hora, ¿ya? Pero sí van a entender el panorama clínico que tenemos para nosotros ir buscando nuevos campos laborales. Los kinesiólogos la tienen muy dura, la han tenido muy dura estos últimos 20 años, con la gran cantidad de colegas que salen y la poca demanda de trabajo, y la poca demanda yo la asocio netamente a la poca, ¿cómo se llama?, a las pocas áreas de trabajo que tenemos o que hemos incluido. Hoy en día se están sumando reanimación, emergencia, primeros auxilios, en el SAMU, en los colegios como atención del PIE, los niños con trastorno de déficit atencional, la geriatría, la oncogeriatría, ¿cierto? La kinesiología estética. Hay mucho campo laboral. El tema es que las especializaciones también son caras, ¿ya? Pero afortunadamente existen becas postulables que son lentas de trabajar, pero llegan. Yo estudié en España con becas. Eh, y simplemente tuve que comerme un año, ¿cierto? Entre que estaba haciendo el magíster y me aceptaron para la beca en España. Fue un año de papeleo arduo, pero al final fueron muchos los millones que me ahorré con la beca. Y se puede, ¿ya? Así que cualquier duda o consulta me la hacen llegar por un correíto nomás y yo le doy los links y todo donde puedan postular. Ahora bien, ustedes están en segundo. No sé qué pasará con esas condiciones de aquí a 3 años, pueden cambiar, pero no creo que las páginas se borren de la nada, ¿ya? Entonces, primeros auxilios. Necesito saber su opinión. ¿Qué entienden por primeros auxilios? ¿O qué manejan ustedes por primeros auxilios dentro de lo que le pasó a la Dani, ¿cierto?, en la clase teórica. ¿Puede ser la maniobra de Heimlich? Ya, esa es una parte y una técnica de los primeros auxilios. Es algo que debe venir instaurado, ¿cierto?, desde la educación básica en los niños, pero en la educación no lo pasan. Creen que no es importante los primeros auxilios y que los niños sepan identificar estas cosas. Pero es algo que se puede realizar, se puede enseñar y se puede aplicar de manera no profesional. Vale decir que cualquier persona lo podría realizar. ¿Ya? Maniobra de Heimlich, sí, puede ser una parte de los primeros auxilios, pero estoy hablando de una definición más global, de una definición de su punto de vista de lo que es primeros auxilios, descomponiendo la palabra primeros y auxilios, ¿ya? Hola, profe. Hola. ¿Es como la primera ayuda que se le realiza a alguna persona que lo necesite de manera urgente? Perfecto. Primera ayuda, persona, urgente. Descompuso bien la palabra. Súper. Eso es una opinión, ¿ya? Ahora bien, esto tiene una definición de diccionario, ¿cierto? Que es algo un poquito más elaborado con tecnicismo, pero bien, es lo que necesito que sepan.
Los primeros auxilios son las ayudas iniciales que necesita una persona de carácter de urgencia y emergencia, ¿ya? Ahora bien, no es lo mismo, pero es igual, como dice el dicho, unos primeros auxilios de carácter psicológico, que es unos primeros auxilios de carácter traumatológico. Vale decir, no es lo mismo que tenga una persona con una fractura costal, con un neumotórax, ¿cierto? Con una atelectasia del pulmón completo, versus una persona que esté con una crisis de ansiedad. Ambos son primeros auxilios, ¿ya? Pero uno es más crítico para la vida que otro. Ahora bien, ¿qué pasa si le digo que esa persona con primeros auxilios psicológicos se quiere matar y está con un cuchillo en su yugular? ¿A quién atiende? Ahí cambia la pregunta, ¿cierto? Ahí entras a hacer, bueno, eso es materia de otro costal, de hecho yo me escapo mucho por el monte con las cosas, aunque me gusta esta área. Ahí tú eliges el porcentaje y el potencial número para la persona que va a vivir. ¿Ya? Ahí tú eliges. Porque es complicado, si es que estás solo, elegir a dos personas. Tienes que elegir a una. ¿Ya? Y elige la que tenga mayor potencial de sobrevida. No sé si vieron la película Yo Robot, cuando cayó Will Smith con la niña y el robot eligió a Will Smith porque tenía un 12% más de porcentaje de vida que la niña. Ya, primer auxilio clásico de lo que ocurrió en ese momento. Pero ojo, pudo salvar a los dos, ¿cierto? Pero es como un ejemplo a darle a lo que tenemos que realizar. Dentro de la práctica, lo que vamos a ver es primer auxilio de carácter traumatológico. Los primeros auxilios de carácter psicológico u otros los vamos a omitir en este caso, ¿ya? Entonces, como definición, es un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención, acá lo dice, inmediata de un paciente accidentado, hasta que llegue a la asistencia médica profesional con el fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren, ¿ya? Ahora bien, entramos a una definición de unos primeros auxilios que realizo yo versus lo que realiza un asistente médico profesional. Tenemos dos primeros auxilios o dos subtipos, ¿cierto? Nosotros como estudiantes, ya nosotros vamos por la calle y vemos una persona tendida en el piso. No sabemos por qué. Los primeros auxilios que nosotros realizamos son, dentro de un punto de vista, por así decirlo, amateur, ¿ya? Antes de que llamemos a una ayuda médica como es el SAMU, ¿ya? Entonces tenemos dos primeros auxilios, los que realizamos nosotros y los que van a realizar el SAMU, ¿cierto? Con todo lo que son sus maquinarias, evaluar todos los puntos de vista porque vamos a ver un abecedario que es la A, la B, la C, la D y la E, ¿cierto? Todo lo que ellos van a realizar como evaluación e inspección segmentaria. Nosotros también vamos a realizar una inicial, y de hecho debería ser materia nacional, ¿cierto?, de conocimiento, los primeros auxilios que se deben realizar con una paciente o persona tendida en el piso sin ningún motivo aparente, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos evaluar, chiquillos, le puse texto, ya, versus imagen, no es porque sea pura lectura ni estemos relacionados a la imagen, es netamente porque esto le va a servir como materia de estudio, ¿ya? Materia de estudio leyendo acá y escuchando mi palabra. De hecho, estas cosas que están ahí plasmadas me las sé de memoria, ¿cierto? Y desde otro punto de vista más explicativo. Netamente es por eso, para que le ayude un poquito más en su estudio, puedan leerlo y puedan entenderlo de mejor manera, en conjunto con el video. Entonces siempre nosotros al ver una paciente tumbada, ¿cierto? Tenemos que preguntarle qué pasó, recuerda lo que sucedió, cómo se llama, cómo se siente, y ahí nosotros de manera intuitiva, ¿cierto? Vamos dándonos cuenta de cuál es el estado de conciencia, de cuál es el estado clínico de la paciente, si ha sufrido o no una hemorragia, si tiene alguna o no una fractura. Y nosotros ya vamos sospechando desde el punto de vista clínico que puede ser a lo mejor un coma diabético, ¿cierto? Por lo general la persona que siempre sospecha, ¿cierto?, un paro, ¿ya? Pero muchas veces puede hacer una lipotimia, ¿cierto?, que la persona sea, ¿cómo se llama?, realice convulsiones de manera seguida, ya sea una persona de carácter neurológico. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es realizar las preguntas de rigor, ¿cierto?, que vienen internalizadas, es si está consciente o no, cómo se siente, cuál es su nombre, recuerda lo que pasó, y nosotros ya vamos investigando, ¿cierto?, para dónde nos otorga esta atención en primeros auxilios. Cuando ya
no encontramos pulso, no nos responde, pero no hay ventilación, no tenemos nada de eso, ahí ya nos empezamos a preocupar y eso no debería demorar más de 10 segundos, 15 segundos, ¿ya? Ahora bien, de manera inicial, por lo que me comenta el colega del SAMU, que tengo buena relación con él, claro, las primeras veces eran 30 segundos para darse cuenta que una paciente estaba en paro. Y es porque la expertise y la experiencia lo llevó a eso. Entonces, después ya pasaron a ser 15 segundos, después ya pasaron a ser 10 segundos, después antes de que esté tocando el paciente ya sabe que estaba en paro y empezaba a masajear al tiro. ¿Ya? Entonces, estas cositas te las va a ir dando la experiencia. Yo los primeros años, los primeros semanas, ¿cierto? A mí me costó meterme al reanimador. De hecho, a mí, el primer día de turno, pum, al tiro, reanimador, 3 pacientes, al tiro, intubados, con paro cardíaco, ¿cierto? Yo decía, pero ¿por qué? Si estas cosas yo las vi, estas cosas yo ya las apliqué, ¿por qué ahora no entiendo? El entorno te hace cambiar. No es lo mismo estar escuchando un idioma chileno versus un idioma español. ¿Ya? En España es distinta la forma en la que te piden las cosas, que en Chile de 10 palabras, 11 son insolencias. Entonces, una es esa, la otra es donde están los insumos, ¿cierto? Y en España están todos a la mano, casi como llegar y sacar de arriba de tu cabeza. Y aquí están uno por un cajón, el otro cajón que tiene llave, el otro cajón que tiene 3 candados porque se roban los instrumentos, los insumos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas me hizo dificultosa, ¿cierto? La primera maniobra de la parte kinésica en un paciente de primer auxilio, un paciente con la RCP. Y les va a pasar, ¿ya? Y les va a pasar a ustedes. Y es bueno que le pasen, es bueno que cometan errores, es bueno que cometan muchas, ocupando la palabra, muchas embarradas. Tremenda palabrota, tremenda embarrada. Estoy como el meme de los profes, dice, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero por la chita que se portan mal. No, trato de no decir muchas insolencias dentro de este contexto, ¿ya? Pero aquí iba, los pacientes que vi por primera vez en el reanimador me costó mucho atenderlo, me demoré muchos minutos. Afortunadamente pacientes que salieron, afortunadamente pacientes que vivieron, afortunadamente que son pacientes que al día de hoy, uno lo vi en la calle, lo más bien, ya, otro era en situación de calle, sigue en la misma condición, sigue tomando la misma cantidad, entonces ahí ya no, ahí viene otro tipo de primeros auxilios. Entonces, nosotros desde el punto de vista de primeros auxilios clínicos ya lo salvamos, falta salvarlo del otro punto de vista. Entonces, lo que quiero que queden es que existen preguntas de rigor. Los ojos siempre me van a entregar al tiro una inspección rápida, ¿ya? Y ocúpenlo en todo, ¿ah? Ocúpenlo en traumatología, en neurología, en respiratorio, ¿cierto? En geriátrico, ocúpenlo en todo, ¿cierto? En su carrera. Mientras voy mirando otro, voy analizando otra cosa, ¿ya? Entonces vamos a entrar a estas 5 grandes letras que vamos a ocupar en los primeros auxilios, ¿ya? Estas 5 grandes letras me van a otorgar un punto de vista y un checklist que debemos realizar con el paciente. No deberían demorarse más de 30 segundos, 40 segundos en realizar esta inspección. Mientras más pacientes vean, más lento, o sea, más rápido es esta evaluación, es inversamente proporcional, ¿ya? O sea, no, es directamente proporcional. A más pacientes, no, inversamente proporcional. A más pacientes, menor tiempo. Ahí está, perfecto. Mientras más pacientes vean, menor es el tiempo que van a realizar esto, porque siempre la experiencia de ensayo-error te lleva a ser mucho más rápido, mucho más óptimo en estas cosas. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Siempre, pero siempre va a tocar un paciente que tenga algo raro. Un paciente que nunca haya visto eso. Ahora la gran mayoría sí siempre son similares, pero siempre hay un paciente que tenga algo raro. Por ejemplo, mi paciente del día de ayer, un CAF roto. ¿Quién iba a sospechar de un CAF roto en un tubo endotraqueal sabiendo que esas cosas son casi irrompibles? Se rompió, estaba roto. La paciente desaturaba, no subía a los 80, estaba bien poco perfundida a nivel distal, estaba con mala mecánica, tenía una guata bombada porque estaba metiéndole aire y oxígeno al estómago, no a los pulmones, ¿ya? Entonces ese cerebro probablemente le llegó muy poco oxígeno en ese momento. Pero son cosas que van a pasar. Mientras nos demos cuenta rápido y a tiempo, vamos a sacar eso súper rápido, ¿ya? Y me decía, justo me va a tocar con el médico más pesado. Yo tenía al médico internista, al neurocirujano, al cirujano, al traumatólogo,
y a los anestesistas al lado mío. Entonces, esa presión académica de conocimiento y de expertise, porque eran todos mayores de 40 años, entonces los tipos todos sabían lo que estaban haciendo. Pero les tocó la mala suerte de que nadie sabía mejor la vía aérea que yo y sabía que el cafómetro estaba roto. Entonces probablemente ellos hagan las mejores de las intervenciones, pero mientras el CAF no esté inflado, no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder ventilar bien a la paciente. Entonces afortunadamente zafé con lo que conocía. Y no hay nada mejor que eso, chiquillos, el conocimiento. Aquí la única forma de marcar diferencia con los otros colegas, no es hablando a la espalda, es con conocimiento. Es lo mejor. Recuerden que nadie sale conociendo todo desde el punto de vista universitario. Nosotros nos vamos adaptando a medida que nosotros vamos tocando pacientes. Y me ha pasado, o sea, ¿quién soy yo para decir que conoce más que alguien, que un colega, no sé, por ejemplo, de 10 años, ¿cierto? Versus uno que tiene 5. La experiencia, por algo esos 5 años que tiene en la espalda no son en vano. Hay que respetar eso también, ¿ya? Pero la única forma de marcar la diferencia es con conocimiento. Vamos con la primera parte, la primera letra. Vía aérea y control de columna cervical. La obstrucción de la vía lengua, por lo general, de la vía lengua. De la vía aérea, siempre está dada por una oposición, ¿ya?, de la lengua hacia inferior. Cae la lengua por relajación de esfínter, ¿ya?, del tono muscular de la lengua, ¿cierto? Se relaja y esta se va hacia posterior, obstruyendo la vía aérea, por ende no hay ventilación, ¿ya? Es frecuente, ¿cierto?, en el paciente que está en la posición supina. Este paciente puede presentar la disminución del reflejo, como le dije, y la disminución del tono del esfínter esofágico. Por ende, vamos a tener un paciente que no puede ventilar por sí solo porque tiene una obstrucción de la vía aérea. Lo primero que tenemos que irnos es vía aérea. ¿Cuáles son las posturas correctas e incorrectas? En esta postura es incorrecta porque estoy generando un bloqueo de la vía aérea, ya, desde el punto de vista a nivel esofágico, ¿cierto?, con la lengua hacia posterior. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Cambiando todo el ángulo, invirtiéndolo, ¿cierto?, y dejando esta vía aérea despejadita, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la maniobra frente-mentón. Agarramos la frentecita, el mentón, y tiramos hacia atrás. Y reevaluamos. Por lo general no salen solos a hacer esta ronda de primer auxilio. Lo hacen con un TEN, ¿cierto?, y con un paramédico. B, ventilación. Aquí vamos a ver el famoso MES, que ya lo voy a explicar. El solo hecho de tener una vía aérea permeable, ¿cierto?, a nivel anatómico, nos va a asegurar una ventilación adecuada. Si nosotros realizamos esa maniobra frente-mentón y el paciente sigue ventilando, ténganlo por seguro que tenemos gran parte del trabajo realizado. Y con 2 maniobras en 10 segundos. Por eso nosotros debemos evaluar la función ventilatoria. ¿Cuál es su parámetro ventilatorio? Si está respirando por guata, si está respirando solamente por un lado, que es el derecho, si es asimétrico o no. Entonces ya empezamos a sospechar de neumotórax, de fracturas costales, ¿cierto? O de algo a nivel torácico. Entonces, la maniobra MES, que es mirar, escuchar y sentir, ya nosotros vamos a desvestir al paciente con mucho cuidado y vamos a ver la mecánica ventilatoria. ¿Cuál es su frecuencia, su amplitud? ¿Es espontáneo o no? ¿Genera pausas en apnea o no? ¿Hay lesiones visibles o no en vía aérea? Entonces ya tenemos la primera parte, que es vía aérea y ventilación. 20 segundos, no debería demorar más. Estos videitos, chiquillos, que están acá, aquí lo estamos viendo. Tenemos primero la maniobra frente-mentón, pero eso no es una maniobra frente-mentón, es una maniobra mentoniana, ¿cierto? Que están fijando la vía aérea con una maniobra frente-mentón, ¿cierto? Pero también están alineando el punto de vista cervical, sospechando de una lesión cervical, ¿ya? Esta es la maniobra frente-mentón más el MES, mirar, escuchar y sentir. Por lo general no se colocan directamente ahí, menos en tiempos de COVID, porque ténganlo por seguro que si el paciente que está tumbado es COVID positivo, van a salir COVID positivo igual. Estos videitos que salen acá son un poquito larguitos, ya por ende los adjunté en la presentación para que cuando las vayan revisando, cliquen, ¿cierto? Son videos de 7, 8 minutos. Entonces, si nosotros sumamos los 10 videos que tengo, van a ser cerca de 1 hora de puro video y no es la idea, ¿vale? Profe. Dígame. Entonces, ahora en tiempo de COVID, ¿cómo se hace la reanimación? Con la EPP, completas. ¿Y cómo se hace?
los chiquillos salen con el traje, el buzo blanco, ¿cierto? Con su mascarilla N95, su mascarilla plana, sus antiparras, su full face. Hay algunos que ocupan guantes estériles, ¿cierto? Y se cubren enteros. Es la única forma de realizar reanimaciones en tiempos de COVID. Así lo hacemos nosotros también. Y nosotros también, cuando están los pacientes con tubos endotraqueales, tenemos unos filtros EPA. Son unos filtros que filtran bacterias, polvo, virus, filtra todo, ¿ya? Entonces, es la única forma de realizar esas reanimaciones en tiempos de COVID. Y de hecho, ténganlo por seguro que estas reanimaciones de tiempo de COVID se van a perdurar por lo menos unos 2 años, ¿eh? Por lo menos. Porque la única forma de que no exista pandemia es que no exista ninguna persona contagiada. Es lo único. ¿Ya? Pero es poco probable que pase tan rápido, menos en lo que es la educación chilena. O sea, tú sales un fin de semana y asados, fiestas, juntas, no es algo que, ¿cómo se llama?, que va a bajar mucho tiempo, por mucho tiempo. Es algo que se va a mantener por lo menos. Netamente va dado por la educación chilena, más que eso. Continuamos, entonces tenemos el vía aérea, tenemos la ventilación, tenemos las técnicas que vamos a utilizar, tenemos las cosas que tenemos que evaluar y mirar y sentir, ¿cierto? Y vamos a pasar a lo que es, se debe evaluar la circulación. Esta es la letra E, perdón, aquí o sea, la A, B, C. Me gusta colocar la letra, ¿ya? Lo que es el estímulo o una alteración de la conciencia. Vamos a evaluar lo que es el pulso. ¿Tenemos o no pulso? ¿Dónde nos vamos a dirigir si tenemos o no pulso? A nivel yugular, a nivel radial y a nivel femoral. Vamos, por lo general lo ocupan a nivel radial, o sea, a nivel radial, la toma de pulso, si tienen un pulso débil, presente o no presente, ¿ya? Y debemos evaluar eso, su frecuencia, su calidad y su regularidad. Quiere decir que si yo coloco mi mano a nivel, por ejemplo, ahora mismo la colocamos en la yugular, vamos a tener un pulso con frecuencia, con calidad y regular. En un paciente que se presente poco, se sienta poco, ¿cierto?, esté muy débil el pulso, ya su calidad no sea muy buena y su regularidad en el pulso no sea buena, ya estamos sospechando de algo, alguna falla cardíaca, ¿ya? Vamos con la D, vamos de más importante a menos importante, pero no quita que no sea importante de evaluar. Vamos a evaluar la coloración de la piel, si hay una cianosis distal, ya si hay una vasoconstricción periférica, si hay alguna anemia, ¿cierto?, por una pérdida de sangre o una hemorragia que no sea tapada, por así decirlo, ¿ya? Entonces, al tener una piel azulada a nivel distal, ya estamos hablando de que hay alguna falla de bomba, ¿cierto? Alguna hipotermia, ¿ya? Alguna lesión que esté generando eso, por ende hay unas mantitas, ¿cierto?, que son milagrosas, que las colocan y empiezan a recuperar su temperatura de manera rápida. Por ejemplo, la línea de ayer llegó así, con los dedos azules porque estaba lloviendo, hacía frío, estaba tirada en la calle, costó que llegara el SAMU rápidamente a verla, y estaba con una hemorragia a nivel craneal, ¿ya? Ella estaba con una cianosis distal, pero era por hipotermia, ¿vale? No es porque había generado un problema a nivel de bomba. Y de manera continua vamos con el déficit neurológico, con las siglas ABDI. ¿Está alerta? ¿Va a responder estímulos verbales? ¿No responde a estímulos dolorosos? ¿O está inconsciente o no responde? ¿Ya? Nosotros cuando ya vamos dándonos cuenta de lo que llevamos en cuanto a evaluación, que no deberíamos llevar más de 40 segundos, ¿ya? Vemos el estado neurológico, pero nos vamos a pasar a una escala que es súper importante, en qué Glasgow está la paciente. No sé si la escucharon esa con la Dani. Sí, profe. Entonces tenemos el ABDI, que nos va a indicar un déficit neurológico. Si está alerta, responde a estímulos dolorosos o verbales. Por lo general, cuando están inconscientes van a responder a estímulos dolorosos. Y si no responde a estímulos dolorosos es porque ahí ya la cosa está un poco más compleja, ¿ya? Entonces pasamos a lo que es la escala de Glasgow, ¿ya? ¿Nosotros en qué Glasgow estamos ahora? ¿Alguien lo puede hacer así un chequeo rápido? ¿Qué Glasgow tenemos? 5,
4. Muy bien, estamos en 15, ¿cierto? El solo hecho de estar escuchando, mirando y sintiendo ya nos da un Glasgow de 15. Pero por ahí parece, compañeros, que están en Glasgow 13, ¿eh? que no están cooperando mucho en el sentido del punto de vista participativo. Entonces, por lo general, estas escalas es casi una Biblia al momento de evaluar pacientes. Esto, con 3, 4 pacientes que la estés aplicando, ya te haces experto, ¿ya? Tienes que ver la parte ocular, la parte motora y la parte verbal. Nos vamos con los ojos al tiro, abrimos los ojitos. Hay una apertura ocular, hay dolor, hay estímulo verbal, es espontáneo, ¿cierto? La respuesta motora obedece o no obedece órdenes, localiza el dolor, flexiona normal, está decorticando, ¿cierto? Está con extensión, está descerebrando. Es importante saber esas dos palabras de decorticación y de descerebración, ¿ya? O no hay respuesta motora. Y respuesta verbal, si está orientada, confusa, desorientada, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles, o no hay respuesta verbal. Esas cosas ya de a poco la van a ir incorporando en su materia y en su diario vivir. Es importante una evaluación de Glasgow siempre. Entonces, terminamos con la evaluación primaria de los primeros auxilios. Esta fue la evaluación primaria, ¿ya? No es que va a quedar ahí solamente, entonces nosotros ya vimos lo que son los puntos de vista más críticos en el primer auxilio. Ahora nosotros vamos a ir a entrar a picar, como se dice, y a empezar a buscar un poquito más allá si encontramos algo, ¿no? Entonces, para eso está la evaluación segmentaria. Empezamos a evaluar fracturas, simplemente, propiamente tal. Empezamos a ver cómo sale la imagen de más abajo, lesiones a nivel craneal, siempre fijando la columna cervical. Empezamos a ver si tenemos lesiones a nivel torácico, si se expanden de buena forma o no, si se expande solamente un hemitórax o no. Y llegamos a la posición lateral de seguridad. Eso fue lo que creo que con la evaluación secundaria, que es una evaluación segmentaria, ¿ya? Empiezan a ver desde superior hacia inferior si tenemos o no lesiones que debemos considerar, ¿ya? Porque hay muchos pacientes y ha pasado que por solamente realizar la primera evaluación de la parte primaria, la parte secundaria la omiten, ¿cierto? Y llegan pacientes con tremendas fracturas allá y nadie la redujo, nadie la entablilló, ¿cierto? Nadie le puso una valva para que puedan llegar más estables. Por ende, vamos a pasar a una posición de seguridad, una posición de lateralidad, ¿ya? Esta posición, cuya técnica es con el paciente boca arriba, como sale en la primera imagen acá, con el brazo extendido lo más cercano a nosotros, y colocarlo flexionado en 90 grados, ¿ya? Que es este. Flexionar la pierna más alejada, que es la pierna contralateral. Girar al paciente accidentado, ¿cierto? Empujándolo del hombro y de la rodilla hacia nosotros. Recoger el brazo y para darle 2 puntos de soporte, en rodilla y en brazo. Esta es una posición de seguridad, ¿ya? Una posición de no reflujo. Ahora bien, ¿qué pacientes podemos utilizar esta maniobra en pacientes no traumáticos? En pacientes inconscientes, ¿ya? No un paciente que esté en paro cardíaco, porque no le va a servir de nada colocarlo en esa posición, porque tiene que ser un paciente que esté ventilando, un paciente que tenga buen pulso, ¿cierto? Vamos a ocupar esta técnica de seguridad. ¿Por qué para el lado izquierdo y no para el lado derecho? ¿Cierto? Por la disposición anatómica del estómago. Si lo dejo para el otro lado, probablemente tenga el reflujo, ¿cierto? Y empieza a vomitar. Como la posición que dejan a su compañero, no sé si le ha llegado a alguien, déjalo de ladito para que no se vomite cuando está borrachito, completo. Ya, esa misma técnica la están utilizando de manera inconsciente, ¿viste? Que la tienen internalizada en su diario vivir, para que no se vomite y no se atore con su vómito después de todo lo que tomó. Déjalo de ladito, con una bolsita en la cabeza o con un balde al lado. Yo creo que le ha pasado, ¿no? Entonces, saliendo de la técnica, ¿cómo vamos hasta ahora, chiquillos? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, profe. Bacán. ¿Alguna duda, consulta o sugerencia? ¿O alguien que me pueda dar un resumen chiquitito de lo que llevamos hasta ahora?
¿Nadie? Recuerden que no hay respuestas malas, ¿eh? Solo las respuestas que no, o sea, solo las respuestas que no se dan. Nadie se atreve, chiquillos. Tan solo estoy. ¿No le sale más fácil que yo le pregunte directamente uno por uno? Porque, ojo, ¿cómo se llama? El que no les llame la atención los primeros auxilios también está bien. No hay problema. O sea, yo no puedo intentar imponer a ustedes un área de trabajo que no les guste o no les llame tanto la atención. Solamente tómenlo como conocimiento general. Ténganlo por seguro de que aquí van a haber trauma, van a haber neuro, van a haber respi, van a haber todas las áreas que a lo mejor si quieren especializar cuando sean kinesiólogos, los van a ver todos igual, no de una manera tan detallada, pero sí de una manera inicial, ¿ya? Y les va a servir igual, obviamente, porque se van a sentir más seguros con ustedes y a sus familiares. En caso de que pase cualquier cosa, lo pueden trabajar de mejor manera, ¿ya? Pero no hay problema si no hay participación, ¿ya? Lo ideal es que se participe igual un poquito para que generemos esa interacción. Recuerden que ustedes están pagando por su educación. Ya algunos están pagando, otros están con crédito, otros están con beca que tienen que mantener. Entonces lo ideal es que también sea retribuible para ustedes esto, ¿ya? Vamos con el famoso OVACE. No sé si lo escucharon hablar con la Dani, lo que es el OVACE, la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Por lo general esto ocurre en los niños, ¿ya? Y en las personas mayores o en los no tan mayores que están un poquito ebrios, ¿cierto? Que se obstruyen con un pedazo de carne, con algún tipo de alimento o con algo que intenten poner en su boca que no sea del tamaño adecuado, ¿ya? Entonces, esa obstrucción de la vía aérea puede ser por muchas cosas. Me han tocado niñitos que se han tragado las tapas de los lápiz Bic, ¿cierto? Pero siguen ventilando, ya vamos a llegar a esa obstrucción total y ¿cómo se llama? Y parcial. ¿Ustedes saben por qué los tubos de los lápices Bic o cualquier otro tienen un hoyito adelante? En caso de atorarse, creo. Exacto, permite el paso, el paso del oxígeno hacia interior, ¿ya? Para que no genere una obstrucción total. Súper. Entonces, la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño es eso, ¿ya? Es como similar a cuando la lengua obstruye la vía aérea y no te deja ventilar. Esto es lo mismo o similar. Entonces vamos a tener que existir una obstrucción total y una obstrucción parcial. La obstrucción parcial me habla de calma y rapidez. La obstrucción total me habla de manejo rápido, ¿ya? La parcial tenemos que es algo que no ocupa totalmente el diámetro de la vía aérea, por ende me va a permitir un poco de entrada de oxígeno, ¿cierto?, a nivel pulmonar. Entonces, debo trabajarlo. La obstrucción total es algo que nosotros debemos realizar de manera rápida y va a ser típica del gesto de las manos rodeándose el cuello. Eso es signo inequívoco de una obstrucción total. La persona no va a poder respirar y se va a poner azul. Entonces ahí tenemos dos opciones para realizar eso. Las famosas maniobras de Heimlich. Este signo inequívoco de una obstrucción total de la vía aérea. A mí me tocó una paciente en el hospital, tengo demasiados ejemplos porque en el hospital todos los días ocurre algo nuevo, que estaba comiendo. De hecho, a las personas mayores lo único que le importa, aparte de su salud, o sea, de hecho no le importa su salud, es que no ha comido. Hijito, llevo 8 horas acá y no he comido, necesito comer. Sí, señora, pero está haciéndose exámenes, aparte de tener diabetes, tiene hipertensión, tiene muchas cosas. No puede comer porque si le damos comida, sus exámenes van a salir todos malos. No lo entiende. Hablamos con la asistente social. ¿Qué hizo la señora? Pedidos ya, se mandó a pedir, pero tremenda pichanga. Es una paciente que venía saliendo una accidente cerebrovascular por la comida, ¿cierto? Por una placa de ateroma que tapó esa vía, esa arteria, ¿ya? Le importó filo. Nada, le importó absolutamente nada. Mandó a pedir su pichanga, ¿cierto? Le llegó, fue súper chistoso porque
le llegó a la puerta de urgencia. El tipo con la moto pidió ya a la puerta de urgencia y nadie vio en qué momento ese paciente fue a recibir esa comida, o creo que fue su familiar. El tema es que paciente con ACV, déficit neurológico, hemicuerpo con parálisis facial, se mandó un pedazo de carne que obviamente no va a poder mascar porque tiene una ACV y una parálisis facial, ¿ya? Pedazo de carne duro. ¿Qué pasó? Lo intentó meter a la fuerza con bebida, el pedazo de carne quedó en la vía aérea. Estaba la enfermera, estaba el TENS, estaban todos viendo pacientes, de repente lo único que veo es una persona con cianosis, azul. Le miré la pichanga que tenía al lado, al tiro. La agarré de donde pude, le tiré todo, Hemlich. Voló ese pedazo de carne. Una persona que no podía emitir sonidos, una persona que no podía hacer nada, probablemente iba a estar en paro ahí mismo. Y tampoco estaba conectada a monitor. ¿Se imaginan lo famoso que no íbamos a hacer? Entonces, es súper importante saber una buena técnica, una buena manipulación y una buena clínica para saber si es una obstrucción parcial o una obstrucción total. En este caso era total. Le mandé un apretón que yo creo que le aproveché de acomodar hasta las vértebras, ¿ya? Y salió, se salvó. Le quitaron la comida, la dejaron en un box más vigilada, le explicaron que no tenía que comer y al final se pusieron, pero se salvó. Lipotimia, perdón, lipotomía. Profe, Dígame. tengo una duda sobre en caso de que el paciente esté en el suelo y esté obstruido en sus vías aéreas, ¿cómo lo hacemos en ese caso? Cuando están en el suelo, ya, eso es una muy buena pregunta. Cuando está en el suelo es porque ya pasó la etapa de que no llegó oxígeno, se derrumbó, ¿cierto? Se desmayó por la falta de oxígeno. Ahí lo primero que tenemos que hacer es intentar, primero ver cuánto tiempo lleva y empezar con maniobras de resucitación rápida, RCP. Empezamos a hacer una maniobra de RCP, ¿cierto? Pedir ayuda lo antes posible y ese RCP tienes que mantenerlo constantemente para intentar meterle oxígeno como sea al cerebro, ¿ya? Es lo primero que tienes que hacer. Ahora bien, si tienen la fuerza suficiente, solo si tienen la fuerza suficiente o están con alguien más, lo intentan parar y le hacen la maniobra de Heimlich. Yo he visto, me contó un profesor de primer auxilio que tuve, que él tuvo una obstrucción total de la vía aérea, pero él sabía qué hacer y estaba solo, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Vio una silla, se tiró con todo encima de la silla. Se hizo una automaniobra de Heimlich. No es la ideal, pero se la hizo, ¿ya? Profe, Y, ¿ya? el otro día la profe nos contaba lo mismo, que en caso de que estuviéramos solos, buscáramos un sillón o lo que pudiéramos y Y lo se tratáramos de tiran. hacer solo. Y se tiran con todo, porque tienen minutos para quedarse en los. Imagínense, aguanten el aire. ¿Cuánto tiempo van a quedar? No tienen más de 40 segundos y más con la desesperación. Por eso, internalizado en su cabecita desde ahora, que si llegan a pasar eso, se tiran con un sillón con todo, de cabeza. No se van a tirar de cabeza, o si no se van a hacer una fractura. Tienen que tirarse con el tórax, ¿ya? Tienen que apuntar justo a la zona del epigastro. Ahí, justo donde está debajo del apéndice sifoide, un poquito más abajo, pum, le mandan con todo, ¿ya? E intentan sacarse eso. No intenten meterse los dedos antes de hacer la maniobra de Heimlich. ¿Por qué? Porque pueden meter mucho más abajo y van a absorber mucho más y ahí sí que van a estar en un quilombo grande. ¿Vale? Pero si el paciente está a llegar a estar en el piso, al tiro, RCP, porque probablemente esté en paro. Probablemente esté en paro. Si no sigue en paro y todavía está consciente, un poco nubilado, ¿cierto? Intentamos pararlo como sea y le hacemos la maniobra de Heimlich. Ahora bien, les va a tocar pacientes que son peso pesado, ¿cierto? Y son más de 200 kilos o 150 kilos que no vas a poder rodearlo. Y ahí se hace un poco dificultosa la cosa, pero se puede lograr hacer, ¿ya? Ya, la lipotimia, ¿cierto? Es la pérdida de la conciencia breve, superficial o transitoria, ¿ya? Debido a la disminución brusca del flujo cerebral, ¿ya? Puede estar causado por fatiga, por dolor, por hambre, por emoción repentina, por un lugar poco ventilado, por calor.
pasan, ya, estas lipotimias pasan constantemente, por ende hay que tener claro el manejo de estas, ya. Si hay una lipotimia y está ventilando, no le tengo por qué hacer una RCP si no está en paro. Cada diapositiva tiene su dedito correspondiente que lo quiero que lo vean después, ¿cierto? Demora muchos minutos y ya son las 10:19, nos quedan pocos minutos como para terminar. Los síntomas generales son palidez, piel fría y sudorosa, pulso débil, sensación de mareo, debilidad, ¿ya? Son esos síntomas que te dan antes que te entreguen una prueba, por lo general, esos síntomas de lipotimia. Nosotros, por lo general, cuando estábamos en biomecánica, no sé si ustedes han llegado a biomecánica, para mí biomecánica fue el ramo más difícil. Lo pasé con un 4.5, 4.6 creo. Pero fue uno de los ramos más difíciles para mí porque no es porque no lo entienda, es porque el profe era muy, muy complicado, el tipo era magíster en la situación, en su área, entonces conocía demasiado y la vara que tenía él para nosotros era similar a que fuéramos ya kinesiólogos y colegas de él, entonces se nos hizo muy difícil la biomecánica. Tenía muchos de estos síntomas parecidos, ¿ya? Deme un segundo, déjenme ver hasta dónde. Quedan 3 diapositivas, no quedan nada. Pérdidas de conciencia o convulsiones, nosotros las vamos a manejar, ¿cierto? Con los primeros auxilios primarios. Ya, vamos a colocar al paciente tumbado, ¿cierto? Y vamos a realizar la misma maniobra de primeros auxilios que es vía aérea, ya, maniobra frente mentón, el mirar, escuchar y sentir, el ver en qué condición está el paciente, ¿ya? Y después empezamos a ver por qué fueron estas convulsiones. Puede ser por hipoglucemia, ¿cierto? Pueden ser convulsiones por problemas o alteración del sistema nervioso, por intoxicación, por falta de llegada de sangre al cerebro, ¿cierto? Pueden ser muchas las fallas que puedan estar presentando en ese momento el paciente, no solo neurológicas, ¿ya? Los traumatismos y contusiones, ¿cierto? Aquí ya vamos a lo más distal de lo que es primeros auxilios, vamos a tener que existen de primer, segundo y tercer grado. De primer grado es dolor, inflamación y color azulado, ¿cierto? De segundo grado son dolor, inflamación y más un hematoma, ¿ya? Y el de tercer grado tenemos inflamación, endurecimiento de la extremidad afectada, impotencia funcional, aquí ya estamos sospechando una fractura, de una luxación, ¿cierto? Y un 15 grado 3 con luxofractura tal vez puede ser. Entonces aquí ya estamos sospechando de cosas un poquito más grandes, ¿ya? Y los traumatismos o heridas tenemos las leves y las graves, ya las leves se generan a nivel de las capas de la piel, se dan cuenta que aquí estamos incorporando esta anatomía, ¿cierto? De la epidermis, dermis, de la hipodermis, ahí estamos incorporando todo lo que es el contexto anatómico dentro de un punto de vista kinésico. Y una herida grave, ¿cierto? Pasa esa barrera de las capas profundas, ¿cierto? Afecta a órganos internos, se presentan hemorragias, a veces se localizan, manos, bocas, nariz o tórax, es muy extensa, tiene cuerpos extraños y tiene una duración de hace más de 6 horas. Ya las heridas leves por lo general son agudas, son menos de 6 horas. Entonces eso en cuanto a lo que son heridas. Eso pues chiquillos. No tengo más que entregarles, o sea, de hecho tengo mucho más que entregarles, que son los manuales de la AJA, ¿cierto? De la CLS, del PTHLS, todas esas cosas que he realizado en lo que es mi formación. De hecho, yo tuve que formarme como kinesiólogo de urgencia y emergencia dentro de lo que es contexto de COVID, porque mi especialidad, yo soy magíster en gerontología, soy máster en cuidados paliativos, soy diplomado en oncogeriatría y el tema de ventilación mecánica, nada que ver con primer auxilio, pero lo tuve que realizar dado la condición social y de pandemia. Así que no he Profe, parado de estudiar. ¿Ya? ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Cuántos años lleva usted ya trabajando? Yo tengo 28 años. Yo entré a la universidad a los 19, porque, como les comentaba a sus compañeros, yo jugaba fútbol profesional, me duró poco, me empecé a estudiar con beca, egresé a los 23 años, el 2016, en noviembre del 2016, y no he parado del 2016 hasta ahora. Y lo que hice fue el 2016, trabajé hasta marzo a full, me empecé con el magíster al tiro, terminé el magíster el 2018, el 2019 terminé el máster,
Dentro igual hacía los diplomados que hice los cursos de EVACAM y EVACRIP, y ahora estoy terminando la carrera de ingeniería en administración de empresas con mención gestión en salud. Entonces tengo una montonera de información en mi cabeza, pero todo apunta hacia una cosa. Y si alguien le dice a ustedes que no, que eres muy joven, que no vas a poder, que esto... sí se puede. Denle mi número y yo le digo que el claro ejemplo de que sí se puede. Entonces, a ustedes en su malla curricular le faltan 3 grandes cosas. Especialidad, manejo clínico de pacientes de manera precoz, ya sea primero, segundo, tercero, cuarto, ver mucho paciente para que sean con más experiencia, y le falta educación financiera. Porque ustedes más adelante van a salir con una mano adelante y otra atrás y con un título que diga que estudió 5 años, pero no van a saber firmar un contrato, no van a saber negociar un contrato, no van a saber leer lo que es un contrato, no van a saber, muchos probablemente no tengan cuenta corriente, entonces es importante también el tema Lucas, pues si uno lo que hace es por Lucas. Yo no lo hago porque sí, ¿ya? Entonces, como kinesiólogo al principio yo tenía un profe, el profe de introducción pero te voy a dejar de grabar esto para que no quede grabado.